Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que abres una vez más estos videos. Es momento de nuestro devocional del día de hoy. Hoy vemos Ezequiel capítulo 23 y te invitamos a que lo leas. Sabemos que Dios hablará a tu vida. Aquí veremos algunos puntos que creo son de suma importancia cuando leemos este capítulo. En este capítulo el Señor le habla a Ezequiel y le dice que le diga, que dé un mensaje y se hace referencia el Señor a dos hermanas. En ese contexto son como figuras simplemente. Y estas dos hermanas son Ahola y Aholiba. Y sus significados es: de Ahola es tabernáculo de ella, y Aholiba es mi tabernáculo en ella. Con lo cual nos hace referencia al pueblo de Israel, tanto a Israel como las 10 tribus, como a Judá, las dos tribus del sur. Y tenemos que tener mucha atención en este capítulo, porque en este capítulo el Señor se refiere con palabras fuertes a los pecados de esta nación y utiliza mucho la palabra adulterio. Y si tú lees el capítulo te darás cuenta que el Señor define qué es el adulterio en este capítulo. También habla del homicidio, y por decir el adulterio, le dice: adulteraste al rendir culto a ídolos. Y cuando habla de homicidio, le dice: tú sacrificaste a tus hijos por seguir a otros ídolos. Ahora, esta Ahola habla del pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, y dice que se desvivió por hacer el pecado y seguir los dioses de otros pueblos, lo cual los llevó, en este caso haciendo referencia en Ahola, eso la llevó a la destrucción total de su pueblo. Siendo que Dios tenía lo mejor para ella, ella escogió lo que a ella le encantaba, el deseo de sus ojos. Y muchas veces tú y yo seguimos nuestros instintos en vez de buscar la dirección de Dios. Es importante en nuestra vida, por tal motivo, saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Y me sorprende mucho porque en el versículo 8, hablando del pueblo de Israel, dice el versículo 8: cuando salió de Egipto, no abandonó la prostitución. O sea, el Señor los liberta de Egipto, pero Egipto sigue en el corazón de ellos. Y muchas veces hay mucho cristianismo que el Señor nos ha sacado de lugares tan oscuros de nuestra vida, pero en lo interno, en lo más profundo de nuestro corazón, seguimos practicando eso. Cuando nadie nos ve o donde nos sentimos que el Señor no está ahí, puedo practicar algunas cuestiones, me doy esa libertad. Tengamos cuidado, porque el pueblo de Israel, por tal cuestión, fue llevado cautivo y fue destruido, al menos estas 10 tribus, porque estas 10 tribus habla de Samaria y dice: ya no volvieron, esas 10 tribus ya no vuelven. Pero a Oliva, al ver lo que le ocurre al pueblo, estoy hablando, y cuando me refiero a Oliva y a Ola, tenemos que entender Israel y Judá. Y cuando Judá ve lo que le ocurre a las 10 tribus, era para que dijera: yo ya voy a dejar de pecar, porque esto les pasó por haber olvidado al Señor. Pero no, aún viendo las situaciones, ellos continúan en el pecado una y otra vez. Y muchas veces tú y yo no aprendemos al ver que otros caen. Y es que muchas veces viene el refrán que se nos acomoda también, ¿no? Que nadie aprende en cabeza ajena. Pero es necesario ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y aprender. Aprendamos lo bueno, no cometamos lo malo, porque el Señor tarde o temprano traerá juicio. Ahora, el Señor, al momento que juzga el pueblo en general, tanto las 10 tribus como las dos tribus del sur, no es porque el Señor simplemente se enojó un día, amaneció enojado el Señor y permitió que ambas naciones fueran llevadas cautivas. No, es porque ellos habían corrompido tanto su corazón, se habían alejado tanto del Señor, que no había otra manera de hacerlos entrar en razón
que el Señor permitiendo que tanto Asiria como Babilonia se llevaran cautivas a su pueblo. Eso le dolió al Señor claramente, pero el Señor solamente lo hizo para que aprendieran. ¿Qué necesita hacer el Señor para que tú y yo aprendamos a seguirlo? Para que digamos, Señor, te voy a ser fiel cada día de mi vida, en cada momento. Tanto era el pecado de este pueblo que vemos en el versículo 38 y en el versículo 39. El Señor les dice a las dos tribus del sur, les dice, contaminaron mi templo. Y dicen, ¿cómo lo contaminamos? Lo contaminaron porque en la tarde o en la mañana hacían sacrificios a sus ídolos y más después iban al templo a ofrecer el sacrificio a Dios. Y muchas veces así estamos nosotros. De un momento le doy vuelo a mi carnalidad, le doy vuelo a mis instintos pecaminosos, pero en la tarde levanto mis manos en el culto o en la mañana, no sé, y soy muy cristiano. Tengamos cuidado porque podemos estar cometiendo los mismos pecados que cometió el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, y por tal razón fueron llevados cautivos. El pecado quiere llevarnos cautivos, pero el Señor ha venido para traernos libertad y esa libertad que solamente Él da. No te alejes del Señor. Nos vemos el día de mañana y recuerda, lee tu Biblia. Dios quiere hablar a tu vida, no solamente a través de este video, sino a través de su palabra. En esta palabra encontrarás vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.